Buenos días, hermanos. Continuaremos conociendo al Señor. El día de hoy vamos a enfocarnos en un atributo que es su voluntad. La voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda creación. En esta definición indica que la voluntad de Dios tiene que ver con decidir y aprobar las cosas que Dios es y hace. Tiene que ver con las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y qué no hacer. La voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación soberana de todas las cosas, pertenecientes ambas a Él y a su creación. Todo para la magnificación de su mayor gloria. En pocas palabras, la Biblia nos enseña que todo depende de la voluntad de Dios. La creación y la preservación depende de la voluntad de Dios. El Salmo 135, versículo 6, nos recuerda: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, también nos enseña esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El gobierno humano también depende de la voluntad de Dios. En Proverbios 21, capítulo 21, versículo 1 nos recuerda: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, nos vuelve a manifestar esto. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Más adelante, en este mismo capítulo, ahora versículo 25, dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y a quien lo da, y que lo da a quien él quiere. Recordar que es Daniel hablando con el rey Nabucodonosor. La Biblia también nos enseña que la elección y la reprobación depende exclusivamente de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 nos recuerda esto: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El versículo 18 de este mismo capítulo 9 nos dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12, también nos recuerda sobre lo mismo. Dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, también en el sufrimiento de Cristo tuvo que ver la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 42, nos recuerda esto, dice así la palabra de Dios, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el Señor Jesucristo hablando. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, también nos recuerda: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Recordar que están hablando del Señor Jesucristo, Juan y Pedro, reconociendo que el sufrimiento de Cristo fue por voluntad de Dios. Hermanos, también la regeneración tiene que ver con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, por la voluntad de Dios somos engendrados. Santiago capítulo 1, versículo 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En este proceso, hermanos, de santificación también tiene que ver la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos recuerda esto. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en los sufrimientos del día a día de los creyentes también tiene que ver la voluntad del Señor. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También nos dice que la voluntad de Dios tiene que ver en la vida y en el destino del hombre. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 21, también nos recuerda sobre este asunto. Dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En Romanos 15, versículo 32, dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y aún en las cosas más pequeñas, prevalece la voluntad de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 29, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Conociendo la voluntad del Señor, que nos corresponde a nosotros como sus hijos, como creyentes en Él. San Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, algo con lo que podemos saber cuál es la voluntad de Dios y qué hacer con ella. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se nos invita a no dejarnos guiar
o distraer por las cosas del mundo y sus problemas. Nuestros ojos deben de estar enfocados en Dios y en su palabra. Dependiendo de Dios y de su palabra, seguramente conoceremos día a día cuál es la voluntad de éste. Por lo tanto, oremos para que el Señor nos permita conocer su voluntad y ser obedientes a ella. Hasta luego.